fisiología del sistema de conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Cómo se produce el sistema de contracción tanto a nivel del músculo y tanto a nivel del sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿ya? Hay bastantes, si ustedes revisan el sílabo, hay bastantes temas y tienen que complementar y leer en detalle, ¿ya? Aquí les estoy tratando de bastantes, estoy tratando de resumirlo, ¿ya? Bien, hablaremos del músculo espinado, músculo esquelético, para que tenga una idea. Hay tres tipos de músculo: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El músculo liso es el encargado de formar parte del tubo digestivo, ¿no? El músculo cardíaco y el músculo esquelético comparten características similares, tanto histológicas como fisiológicas, ¿no? Están formados por discos intercalares, núcleos, fibras, etc. Entonces vamos a hablar de estos dos. ¿Cuáles son las funciones del músculo esquelético? Para que nos interviene, ¿no? Bueno, el músculo esquelético interviene en el movimiento con ayuda de los tendones y huesos, ayuda a mantener la postura del cuerpo, ¿sí? Postura corporal, provee de un soporte a los tejidos, sostiene, protege al resto de los tejidos blandos, órganos importantes. El músculo del abdomen protege a los órganos del abdomen, ¿no? Forma parte de los esfínteres, ayuda a mantener la temperatura corporal, ayuda a almacenar nutrientes, sobre todo glucógeno a nivel muscular. Son diversas las funciones que cumple el músculo esquelético. ¿Qué características inherentes tienen estas fibras musculares? Tiene las siguientes propiedades: una excitabilidad. ¿Qué quiere decir que sea excitable? Sabemos que todo empieza a partir de un estímulo nervioso, ¿sí? Un estímulo nervioso, mediante neurotransmisores, se genera un impulso eléctrico y genera una contracción en el caso del músculo. Entonces, la capacidad de ser excitabilidad es de responder mediante un estímulo eléctrico. O sea, son capaces de dar una respuesta ante un estímulo eléctrico, ¿correcto? Tiene una característica que es la contractibilidad, de contraerse, es la capacidad de contraerse o acortarse. Otra característica es la extensibilidad, que es la capacidad de estirarse. Se puede contraer, pero también se puede estirar, ¿sí? Otra característica importante es la elasticidad, que es la capacidad de recuperar la longitud tras ser estirado. Se contrae o se estira bien y regresa a su posición, ¿sí? Se contrae más, se estira más y regresa a su posición inicial. Si hablamos del músculo esquelético, vamos a hablar desde el músculo, digamos, el músculo propiamente dicho, hasta la unidad funcional del músculo, de una fibra muscular, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta este músculo, lo sacamos, lo separamos del músculo esquelético, que está rodeado también de tejido conductivo, de nervios, de vasos sanguíneos, arteriales, venosos. Sacamos uno de ellos, encontramos un fascículo muscular, o este es un fascículo, que es una agrupación de fibras. Sacamos una parte de esta y es una fibra miocárdica, ¿no? Tenemos músculo, fascículo y fibra muscular. Lo vamos a ver acá: músculo, fascículo, fibra muscular. O sea, un músculo es un conjunto de fascículos. Sacas un fascículo, es un conjunto de fibras musculares. Y sacas una fibra muscular y su unidad va a ser la miofibrilla. Y
Y la miofibrilla, sus unidades van a ser los miofilamentos. Los miofilamentos de actina y miosina. ¿Sí? Cualquier duda, interrumpen y preguntan, muchachos. Tenemos que la ultraestructura, si esto es una miofibrilla, que es un componente celular, tiene un núcleo, está formado por túbulos, está formado por retículos sarcoplásmicos, mitocondrias, ¿sí? Filamentos delgados, estos son los miofilamentos, esto es la miofibrilla, estos son los miofilamentos, filamentos delgados, filamentos gruesos, ¿ya? Y vamos a ver qué más tiene. Repetimos, una miofibrilla que está compuesto por varios subgrupos de miofilamentos, ¿sí? Los miofilamentos delgados, colágeno, retículo sarcoplásmico, glucógeno que se almacena en el músculo, su membrana elástica. Los miofilamentos delgados son estos, lo forman los miofilamentos de actina, y los miofilamentos gruesos lo forman los miofilamentos de miosina. Los miofilamentos delgados o de actina se agrupan en una zona que se denomina banda I, y los miofilamentos gruesos o de miosina se agrupan en una zona que se denomina banda A. ¿Sí? Existe una línea Z o discos intercalares o discos Z, se denomina a la unión de los miofilamentos delgados de actina. Los miofilamentos de actina se unen mediante discos de puentes cruzados o discos Z. ¿Sí? Y vemos aquí, lo vemos un poco más claro, por ejemplo, filamentos. Ya estamos hablando a nivel de la ultraestructura, o sea, de la miofibrilla. Vemos los banda I, que es los miofilamentos delgados de actina, banda A, que son los miofilamentos gruesos de miosina. La unión entre los miofilamentos de actina se denomina en los puentes cruzados o discos Z. ¿Sí? Acá se unen los de actina, disco Z, acá también se unen los de actina, disco Z, acá también se deben unir los de actina, disco Z. Entonces, la zona, el espacio entre un disco Z o un puente cruzado hacia el otro puente cruzado, eso es la unidad funcional y se denomina sarcómero. ¿Sí? Se denomina sarcómero. Hay una zona H, que es la zona donde solamente están puentes, discos de filamentos de miosina. Estos son los filamentos de actina, están sobrepuestos sobre los filamentos de miosina. Actina sobre los filamentos de miosina. Estos son los discos Z. Los discos Z, de acá hasta acá, es una sarcómera, y esta es la unidad funcional del músculo, ¿no? Banda H, les dije que solamente es filamentos de miosina. La disco Z o línea Z son proteínas de anclaje, y la línea M, que está dentro de la banda A, es filamentos de miosina con proteínas. Acá lo vemos, otro gráfico. Vemos lo siguiente: el sarcómero, que está formado, va desde un disco Z hasta el otro disco Z. Lo que encontramos en la banda I son solo filamentos de actina. Lo que
¿Por qué se dice que esto es la unidad funcional? ¿Por qué? Porque la contracción se va a dar cuando estos filamentos de actina se superponen sobre los filamentos de miosina, se acercan. Este se acerca con este y se superponen sobre los filamentos de miosina. Como vemos acá, este es un ejemplo, ¿no? Un disco Z, punto disco Z, una sarcómera, ¿no? Banda A, solo filamento de miosina, banda I, filamento de actina, puentes intercalares que unen filamentos de actina. Acá están relajados, se contraen, ven cómo se acerca la actina entre sí, o sea, viaja a través de los puentes de miosina, a través del filamento de miosina, acercándose. Y cuando hay una contracción extrema, se superponen ya los filamentos de actina entre sí. Al comienzo se superponen sobre los de miosina y posteriormente se superponen sobre los de actina. Y para relajarse nuevamente se separan, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces acá están relajados, acá se contraen y hace una contracción mucho mayor, donde ya se superponen los filamentos de actina entre sí sobre los filamentos de miosina. Bueno, ¿y cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a que se contraiga esta unidad funcional? ¿Cómo se llega a esto? Se llega de la siguiente manera. Todo viene a partir de un impulso nervioso, ¿sí? El impulso nervioso libera, esta fibra nerviosa libera neurotransmisor, en este caso la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor. Se libera, llega a la terminal sináptica y se produce un potencial de acción en la célula. En este caso debería ser la miofibrina, ¿no? La unidad estructural, la unidad funcional es el sarcómero. Se libera el neurotransmisor y se genera un potencial de acción. Este potencial de acción también permite la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. El calcio se almacena en el retículo sarcoplásmico dentro de la célula. Esta liberación de calcio intracelular se une a los filamentos de actina y de miosina y se produce la contracción de los puentes, la actina sobre la miosina. ¿Cómo se produce la relajación? La acetilcolina es removida, el calcio se repolariza a la célula, o sea, acá se despolarizó, acá se repolariza, el calcio regresa al retículo sarcoplásmico, no hay calcio para que interactúe entre los filamentos de actina y miosina y se separa esto que se unieron y se produce la relajación. Les repito, el potencial de acción viaja a partir de la fibra motora, secreta neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, libera, hace que se abran a nivel de la membrana, se abran canales. Estos canales permiten el pasaje de iones, produce la despolarización de la célula. Esta despolarización de la célula, despolarización generando un potencial de acción. Esta despolarización produce la liberación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico. En la liberación del calcio genera la unión de los filamentos de actina y miosina, produciendo la contracción muscular, y esto clínicamente se traduce en una tensión del músculo, ¿no? Algo así, la actina interactúa con los filamentos de miosina con presencia de los iones calcio. Filamento delgado de
músculo está inervado a través de la motoneurona alfa en la asta anterior de la médula, ¿no? Eso es para saber dónde viene el estímulo nervioso. Bueno, esto es como lo que les acabo de hablar, lo mismo. Esto es en el músculo estriado, lo mismo sucede en el músculo cardíaco, pero ¿cómo se llama en el músculo cardíaco? En el músculo cardíaco no lo llamamos contracción y relajación, ¿no? Debería ser sístole y diástole. En el corazón lo llamamos sístole y diástole, ¿no? La sístole vendría a ser la contracción y la diástole vendría a ser la relajación, ¿ya? Siempre cada acción que sucede en el corazón tiene una traducción clínica, electrocardiográfica, se relaciona con cada acontecimiento que sucede, con presiones, etc., ¿no? Entonces, la tensión es proporcional a la concentración de calcio intracelular. Vemos que en el caso del corazón, la relajación, cuando no está contraído, diástole, en este caso ya se empiezan a contraer las aurículas, y la contracción ventricular, la sístole cardíaca, ¿no? ¿Cuáles son las características del músculo cardíaco? Las características del músculo cardíaco son el vasotropismo, que quiere decir que puede ser estimulado manteniendo un umbral. Un umbral quiere decir un nivel que a partir de ahí se estimula, ¿no? A partir de este nivel puede ser estimulado, ni antes ni después, sino a partir de este nivel. El vasotropismo, que es la capacidad de ser estimulado, el inotropismo, que es la capacidad de contraerse, ¿sí? Por eso cuando van a escuchar en medicamentos, fármacos, son fármacos inotrópicos, el inotropismo que dice que le da fuerza a contraerse al corazón, ¿sí? El cronotropismo está relacionado crono con frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca del corazón depende del simpático y del parasimpático. El corazón está inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático la disminuye. El sistema nervioso autónomo nosotros no lo gobernamos, ¿no? El cronotropismo es relacionado a la capacidad de conducir el estímulo. O sea, no solamente es la respuesta al estímulo, la relación con contraerse, con la frecuencia cardíaca, sino también con conducir el estímulo, ¿sí? Que se conduzca a nivel de todo el músculo, y el lucitropismo, que es la capacidad de relajarse una vez pasado el estímulo. Muy bien. Ahora quiero hablarles ya el componente propio de la célula. Hemos conversado un poco de la anatomía del músculo, la contracción, pero ahora vayamos a la célula en sí. ¿Cómo es el mecanismo de flujo de iones a nivel celular? ¿Qué significa este gráfico? Este gráfico, ¿qué significa? La célula membrana está cargada. ¿Cómo? A ver, repite. Está bien, pero no quiero entender un poquito. Que la célula a nivel de su membrana presenta carga. Ya. Claro, esto vendría a ser una célula, esta es una membrana, y a ambos lados de la membrana hay una carga eléctrica, ¿sí? Lo normal es que a nivel intracelular sea negativo y a nivel extracelular sea positivo, ¿sí? Y a través de la membrana hay canales. Estos canales permiten el flujo de iones,
Y ese flujo de iones hace que esta membrana pueda pasar de negativo a positivo o regresar de positivo a negativo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, el hecho de que la membrana pase de negativo a positivo se denomina despolarización. ¿Sí? Les digo, la célula miocardio en una situación de reposo es eléctricamente positivo hacia afuera y eléctricamente negativo hacia adentro de la membrana. Cualquier estímulo produce un aumento de la permeabilidad de los canales que están a nivel de la membrana. Un estímulo, un neurotransmisor, un estímulo nervioso produce permeabilidad en los canales de la membrana, lo que lleva a que esta célula cambie la polaridad. De negativo cambie a una polaridad positiva intracelularmente y negativo extracelularmente. Eso se llama despolarización. Y si vuelve a su estado inicial, se llama repolarización. Entonces, ¿qué vendría a ser la despolarización? La carga negativa con de negativo a positivo. Entonces, me dices eso y puedo pensar que es de una batería. No, de la parte interna de la... Se invierten las cargas. Claro, sino hay que tratar de hablar con ¿no? El ingreso de sodio. O sea, me refiero no hablar de más ni hablar de menos, sino de lo que estamos hablando de una célula, estamos hablando de una membrana, ¿no? Entonces, esto es un estado de reposo. Despolarización es cuando la célula, que normalmente es negativa en el interior de la membrana, se hace positiva. Y repolarización cuando una vez despolarizada vuelve a su estado normal, o sea, de positiva vuelve a hacerse negativa. Esto se produce a través de un flujo de iones. ¿Sí? Este flujo de iones, por ejemplo, acá está negativa, está haciéndose positiva. Y afuera de la célula, que fue positiva, está haciéndose negativa. ¿No? O sea, aquí la corriente es así, hacerse negativo, y la corriente es hacerse positivo. Entonces la deflexión es hacia arriba. ¿Ya? Termina de hacerse todo positivo, terminó de despolarizarse. Empieza a repolarizarse, va a terminar hacia abajo. La repolarización de lo que estaba positivo empieza a hacerse negativa nuevamente todo, y el extracelular de lo que estaba negativo empieza a hacerse positivo todo. Y esta es la despolarización y esta es la repolarización. En su estado de reposo, menos 90, vuelve a su estado basal en menos 90 microvoltios. Esto es el potencial de acción de una célula. El potencial de acción lo han visto en histología, algo, no. Algo. El potencial de acción de una célula. Física, ya. Bueno, entonces vamos a hablar del potencial de acción. ¿Qué vendría a ser este potencial de acción? El potencial de acción va a reflejar la actividad eléctrica de una célula cardíaca aislada, que incluye una despolarización y una repolarización secuencial, y esto se produce por el flujo de iones. O sea, potencial de acción es una despolarización y una repolarización de la célula producida ¿por qué? Por el flujo de iones a través de la membrana. A través de la membrana, y despolariza la célula o repolariza la célula. ¿Cuáles son los iones involucrados? Los iones involucrados son los iones de sodio, de calcio y de potasio, mediante canales de sodio, canales de calcio y canales de potasio. Los canales de sodio hacen que entre rápidamente el sodio, por lo tanto el potencial de membrana es de menos 90
90 ascienda rápidamente. Los canales de calcio los tiene el miocardio auricular, el miocardio ventricular y la fibra de Purkinje. Y los canales de calcio están tanto en el nodo sinoauricular como en la unión auriculoventricular. Hay canales tipo helio, canales lentos, y los canales tipo T están en el nodo sinusal y en la fibra de Purkinje. Los canales de potasio son los responsables de la repolarización de la célula y ayuda a que regrese la célula a su estado de reposo. Sí. Vamos a definir algunos términos para tenerlo en cuenta. ¿A qué se denomina potencial transmembrana? El potencial transmembrana es prácticamente el estado de reposo de la célula, a la diferencia de ese estado de reposo. O sea, el interior de la célula cardíaca es más negativa que el exterior. A esta diferencia se denomina potencial transmembrana, porque se produce por el flujo de los iones sodio, calcio y potasio. Sabemos y cómo son las concentraciones de estos iones en la célula. El potasio es mayor a nivel intracelular que extracelular, mientras que el sodio es al revés. El sodio es mayor a nivel extracelular y menor a nivel intracelular. Cuando uno pide un examen de electrolitos en sangre, te dan estos valores, los valores extracelulares, ¿no? 140 miliequivalentes en promedio para el sodio, 4.5 en promedio para el potasio. No te dan estos valores es lo que hay dentro de la célula y esto es lo que hay fuera de la célula. Potencial de reposo se denomina así al equilibrio de cargas que hay en uno u otro lado de la membrana celular. El potencial de reposo del músculo cardíaco, de la célula muscular cardíaca, es de menos 90 milivoltios. En el nodo sinoauricular es de 65 aproximadamente en promedio, menos 50 a menos 70, o sea, menos 65. Aquí la célula está estable y está esperando un estímulo a que lo despolarice. El potencial umbral es el potencial en el cual una célula puede ser estimulada, más o menos a partir de menos 65 milivoltios. ¿Ya me toca? Sí. ¿Para qué? El potencial o a partir del punto donde a partir de la célula puede ser estimulada, más o menos a partir de 65 milivoltios. Tenemos un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es el periodo en el cual la célula no puede ser estimulada por más fuerte que sea el estímulo. O sea, en ese momento la célula se está despolarizando y está empezando a repolarizarse, y en ese periodo, así ven un estímulo intenso, no lo va a despolarizar nuevamente. Mientras que el periodo refractario relativo es, o sea, la célula se estimula cuando está en su estado de reposo, con su potencial transmembrana, menos 90. A partir de ahí, un estímulo lo puede despolarizar. Pero mientras esté en alguna de sus fases de despolarización, hay un periodo en el cual ningún estímulo lo puede despolarizar, y hay un periodo en el cual, si es un estímulo muy intenso, lo puede despolarizar. Tenemos lo siguiente. La despolarización consta de esta es la despolarización a nivel de la célula del músculo cardíaco. ¿Sí? Fase 0, fase 1, 2, 3, 4, tendría que ser esto, o de reposo. Gracias.
la membrana. La fase 0 en la célula de las aurículas y ventrículos empieza en -90 y asciende aproximadamente hasta más 30, más 40 milivoltios. ¿Sí? En el nodo sinusal empieza en -65, lo vamos a ver más adelante. Aquí llega hasta la cúspide y empieza la fase 1. La fase 1, ¿en qué consiste esta fase 0? Consiste en la entrada de iones sólidos, canales rápidos de sodio. Ingresa rápidamente los iones sólidos por canales rápidos. Luego viene la fase 1. La fase 1 consiste en la salida de potasio. El potencial de acción baja nuevamente hasta 0 milivoltios. Luego sigue la fase 2, es una fase de meseta. Hay canales lentos de calcio y sodio, entrada de calcio y sodio y salida de potasio. Entrada de calcio y sodio lentos y salida de potasio. La fase 3 es la fase de despolarización rápida. Hay salida rápida de potasio. Y la fase 4, ubicado acá, se encuentra la bomba sodio-potasio, que permite que se mantenga en el potencial de reposo hasta los 90 milivoltios. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? La bomba sodio-potasio saca 3 sodios, mete 2 potasios, saca 3 sodios, mete 2 potasios. Le resumo: fase 0, 1, 2, 3 y 4. Esto es de la célula miocárdica, del músculo cardíaco. ¿Sí? De fase 0 se despolariza rápidamente, entra sodio, rápido, canales rápidos de sodio. Fase 1, sale potasio y entra cloro. Fase 2 en meseta, entra canales lentos de calcio y sodio y sale lentamente el potasio. Pero la fase 3 es la salida rápida de potasio y ayuda a la repolarización. Y la fase 4 la se encuentra la bomba sodio-potasio. ¿Sí? Entonces, si ven la línea roja, la sombra rosada es el periodo refractario absoluto. Este periodo refractario absoluto implica la fase 0, la fase 1, la fase 2 e inicio de la fase 3. Aquí ningún estímulo puede despolarizar la célula. Y esta parte amarilla es el periodo refractario relativo, que si hay un estímulo intenso puede despolarizar la célula. Y acá ya estamos en la potencial de reposo, donde la célula es susceptible de ser estimulada, ¿no? Bueno, esto es para saber que tenemos que tener bien en cuenta la fisiología y conocer el funcionamiento de los organismos, si no, no vamos a ver que más adelante no podemos estar trabajando con muy poco soporte. Ya, y se te puede venir abajo todo. Les quiero hablar ahora ya de la parte del sistema de conducción cardíaca. Quiero hablar del sistema de conducción, el sistema eléctrico propiamente dicho del corazón. Y para eso vamos a hacer un recuerdo de la anatomía y la función del corazón. Entonces, ¿cómo es aquí la llegada y la salida de la sangre? Dime un poco. La vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. ¿Qué ingresa? Sangre poco oxigenada. ¿Sangre? ¿Qué? ¿Poco? Oxigenada. ¿Sangre oxigenada? No está bien. Oxigenada. Poco oxigenada. Pero en el término, por ahí mejor que decir poco oxigenada, sería mejor que digas sangre venosa. O sea, es poco oxigenada porque la sangre venosa o sangre desoxigenada, porque oxigenada se lo conoce a la sangre arterial.
izquierdo, luego al ventrículo izquierdo y luego va hacia toda la aorta. Y la aorta lo distribuye a todo el organismo, ¿cierto? Entonces, el corazón, la función del corazón es una bomba de impulsar la sangre hacia el lado derecho, hacia los pulmones, para que se produzca la homeostasis, la oxigenación de la sangre, y hacia la aorta para ya la sangre oxigenada llevarlo hacia los tejidos. Las aurículas son como conductos de paso de la sangre hacia los ventrículos. Los ventrículos tienen sus funciones que les mencioné, y estas válvulas se aseguran de que el flujo de la sangre sea en una sola dirección. No se abre, pasa la sangre, se cierra, la sangre no regresa. Entonces, como lo vamos a ver mañana en el ciclo cardíaco, cada momento del corazón, cada parte del ciclo cardíaco está relacionada con el electrocardiograma. ¿Qué es esto? Este es un electrocardiograma, ¿ya? Mañana también lo del electrocardiograma. Hay bastante por leer, muchachos. Bastante por leer. Y no hay tiempo. Entonces les sugiero que lean lo básico y que podamos preguntar en la clase. El electrocardiograma, formado por la onda P, complejo QRS y onda D, ¿no? Estos son los ruidos cardíacos. Este azul es la presión de la aurícula izquierda, el rojo es la presión del ventrículo izquierdo y el verde es la presión de la aorta. ¿Correcto? Entonces, empieza el ciclo cardíaco, empieza la despolarización de la generación del estímulo en el nodo sinoauricular, la despolarización de las aurículas, luego la conducción de este estímulo hasta la fibra, hasta la célula del miocardio, y empieza la contracción del músculo cardíaco. Acá, si lo relacionamos con las presiones, vemos que la presión de la aurícula izquierda es mayor a la presión del ventrículo izquierdo ligeramente, permitiendo el pasaje de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pero aquí, cuando empieza a subir la presión del ventrículo izquierdo, se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, se produce ¿qué es esto? Ruido. El primer ruido cardíaco. Se produce la fase de contracción isovolumétrica, ¿sí? Luego esta presión del ventrículo izquierdo supera a la presión de la aorta, produciendo la apertura de la válvula aórtica o semilunares. Se produce la fase de eyección rápida, eyección lenta, y después la presión de la aorta supera nuevamente a la presión del ventrículo izquierdo y se produce el cierre de las válvulas semilunares, ocasionando el segundo ruido cardíaco, hasta que viene la fase de relajación isovolumétrica, y esta fase de relajación isovolumétrica, cayendo la presión del ventrículo izquierdo por debajo de la presión de la aurícula, y nuevamente empieza la diástole. Todo se relaciona, el primer ruido, el segundo ruido, con la fase del electrocardiograma. ¿Se entiende esto, no? Bueno, si hablamos del sistema de conducción del corazón, es un sistema especial. ¿Por qué? Porque es capaz de generar un impulso eléctrico y es capaz de conducirlo, el impulso eléctrico. Es un sistema especial. Bueno, en condiciones anormales, este sistema eléctrico del corazón puede estar lesionado por isquemia, por cardiopatías, etc., y producir anormalidades en el ritmo de este sistema de conducción. ¿Cuál es este sistema de conducción? Ya lo
de Bachmann se transmite hacia el nodo auriculoventricular. Y a partir del nodo auriculoventricular, a través del haz de His, a su rama derecha y rama izquierda del corazón, de rama derecha y rama izquierda, y estas con la fibra del Purkinje. Este es el nodo sinusal, los haces internodales, el nodo auriculoventricular, el haz de His, rama derecha, rama izquierda, hay ramificaciones en la fibra del Purkinje. Haz de Bachmann con una rama para la aurícula izquierda, de Wenckebach y de Torel, anterior, medio y posterior. ¿Cómo se produce la activación? El nodo sinusal tiene la característica de ser del automatismo. Automático, se inicia el estímulo, transmite el estímulo de haces internodales y las aurículas, posteriormente pasa al nodo auriculoventricular y haz de His y fibras, y terminando despolarizando los ventrículos y terminando con la contracción eléctrica, ¿no? Lo mismo para graficar los componentes, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar del nodo sinoauricular, el haz de Purkinje, la fibra del Purkinje. Vamos a hablar qué tipo de células lo forman cada uno, cómo están irrigadas y la velocidad de conducción. El nodo sinusal. Nodo sinusal es el marcapaso por excelencia del corazón. Son las células que se despolarizan de manera automática y las células que generan el latido, que genera cada latido del corazón de manera automática. Este nodo sinusal está ubicado en la pared derecha de la aurícula derecha y la desembocadura de la vena cava superior. Tiene una forma de coma de 10 a 20 milímetros de largo y está formado por tres tipos de células. Células nodales, que son las células de marcapaso por excelencia, células transicionales y células auriculares. Puede ser reconocido desde las 11 semanas de gestación. Entonces, estas células nodales o células tipo P miden de 3 a 10 micras, son ovoides, está formado tiene pocas mitocondrias dentro de sus componentes celulares, pero está ricamente irrigada. Se encuentra la arteria del nodo sinusal rodeando a estas células y son las más vascularizadas y son las responsables de generar el impulso cardíaco, de despolarizarse y repolarizarse automáticamente. Estas células transicionales tipo T son células fusiformes que se unen a las células auriculares del miocardio auricular mediante discos intercalares y a manera de una ramificación como una vía funcional para conducir el impulso. Esta es la diferencia, cómo es la despolarización potencial de acción de una célula del nodo sinusal y el potencial de acción de una célula miocárdica, ¿no? Vemos que el potencial de acción de la célula del nodo sinusal empieza acá desde menos 65, menos 60, la otra empieza en menos 90, carece de fase 1 y de fase 2, ¿no? Rápidamente, y su pendiente es elevada, no como esta que baja hasta acá y teniendo una pendiente plana en fase de reposo hasta esperar un estímulo. Esta no, en una pendiente más elevada hay flujo permanente de iones y continúa su despolarización. Esas características hacen que sea el automatismo, que sean células automáticas. Como les dije, carece de fase de reposo, ¿sí? Esto hace que la membrana no esté estable, llegando solo hasta menos 60 milivoltios y se despolariza nuevamente. No hay una entrada masiva de iones sólidos como lo hay en la fase 0 de la despolarización de las células musculares, no. Hay un flujo
lo que hace que sea automática y se despolarice por sí solas. La permeabilidad a los iones sodio y potasio hace que se despolarice cíclicamente a una frecuencia de 60 a 100 veces por minuto, que esa es la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuánto demora un latido cardíaco? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto? ¿Tu apellido? Sánchez. ¿Cuánto dura un latido cardíaco? No hay problema. Los que 0,6 segundos, 0,6 segundos. Claro, mire, si dice que se despolariza de 60 a 100, si fuera 60 veces, demoraría un segundo, ¿no es cierto? 60 veces. Si se despolariza a 100 veces por minuto, casi 0.5, 0.6. Que la frecuencia promedio se lo considera en 70, 72 latidos por minuto, más o menos se le toma por promedio de cada latido, cada ciclo cardíaco 0.8 segundos, ¿no? ¿Está bien? Y acá tenemos potencial de acción comparado entre el nodo auricular, las aurículas y las de Higgs, ¿no? Hasta la célula ventricular en todas sus fases. Acá se ve igual. Ahora vamos a hablar de los haces internodales. Los haces internodales tenemos lo siguiente: está formado por 3 haces internodales: posterior de Thorel, medio de Wenckebach, anterior de Bachmann, con un fascículo hacia la aurícula izquierda. Estos van hacia la parte del nodo auriculoventricular y viajan a través del septum interatrial, activando primero la aurícula derecha, luego el septum, luego la aurícula izquierda. Tienen una velocidad de conducción de 1000 milímetros por segundo. Llegan a la unión auriculoventricular o al nodo AB, ¿no es cierto? El nodo AB o unión auriculoventricular, que está formado por 3 zonas. Más reconocida la zona compacta y la zona penetral. La característica principal de este nodo auriculoventricular es que hay un retraso fisiológico. O sea, la conducción que se inició acá pasó rápidamente acá y acá hay una pausa, sigue habiendo una conducción pero más lenta. Veamos que la velocidad de conducción a nivel de la zona de las células transicionales y es de 200 milímetros por segundo, ¿no? Sobre la porción compacta es de 50 milímetros por segundo, mucho más lento, ¿no? A diferencia de los haces internodales que teníamos a 1000 milímetros por segundo, aquí baja la velocidad de conducción del impulso. En el electrocardiograma se expresa mediante el segmento PR. Y en algún momento, si es que falla el nodo sinusal, este vendría a ser el marcapaso del corazón, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? En el triángulo de Koch, anatomía. Está el anillo tricuspidio, el tendón de Todaro y la desembocadura del seno coronario. Forman un triángulo, ahí se encuentra ubicado el nodo auriculoventricular. Que continúa el haz de His. El haz de His y sus ramas es la continuación de la porción penetrante del nodo AB, mide de 20 milímetros por 2, está ubicado en la porción membranosa del tabique interventricular. Este haz de His se divide en 2 ramas, derecha e izquierda. Una rama derecha que es fina y larga y una rama izquierda que es gruesa y corta. La rama derecha de 1.5 a 50 milímetros y la izquierda de 4 por 15 milímetros. Esta izquierda se divide en 2 fascículos, ¿sí? Un fascículo posterior o posterior inferior y otro anterior superior. La velocidad de conducción
miocárdicas terminan en la base de los músculos papilares, es transmitir el impulso hasta la célula miocárdica. Y ahí en la célula miocárdica va a empezar lo que hemos hablado en un inicio, la despolarización de la célula, la contracción, el flujo de iones, actina, miocina, se contrae y se vuelve a repolarizar y así sucesivamente. Su velocidad de conducción es de 3.000 a 4.000 milímetros por segundo. Y ya en el músculo, la velocidad de conducción del músculo es de 300 a 500 milímetros por segundo. Vemos entonces que en nodos sinusales empieza a estimular iniciarse el estímulo, la velocidad en los discos internodales llega hasta 1500, en el nodo AB baja a 200 milisegundos o 50 milisegundos. Las ramas nuevamente aumentan a 1500 milisegundos su velocidad. Mayor velocidad es a nivel de las fibras del Purkinje, que es de 3000 a 4000, y en el músculo nuevamente disminuye la velocidad de conducción. Tenemos la velocidad de conducción de cada uno de los componentes del sistema de conducción desde que inicia el estímulo hasta que se despolariza la célula. ¿Sí? Y si lo relacionamos con el electrocardiograma, y lean para mañana el electrocardiograma, chicos, la onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular, onda T, repolarización ventricular. Sistema de conducción, noda B, haces internodales, nodo sinusal, haces internodales, noda B. ¿Qué es esto? El haz de His y sus ramas. O sea, desde que empiece el estímulo en el nodo sinusal hasta que llega a la célula del músculo cardíaco, se demora 0.2 o 0.20 segundos, ¿no? O sea, desde que se inicia hasta que llega. El resto es contracción, despolarización y repolarización ventricular, ¿no? Todo esto, no sé si cuánto dura, a veces nos preguntan cuánto dura desde que llega el estímulo del nodo sinusal hasta uno pensaba que hasta acá, hasta aquí empezaba en el nodo AB, no, el nodo AB todavía está aquí en la aurícula, en la despolarización auricular. O sea, desde que está el estímulo, todo el sistema de conducción, la conducción tiene que ser esto: 20 milisegundos, 200 milisegundos o 0.20 segundos. Bueno, la irrigación del corazón. La irrigación del corazón está producida hay dos arterias coronarias, derecha e izquierda. La izquierda, del tronco de la coronaria izquierda, que se divide en descendente anterior y circunfleja, y la coronaria derecha, que da arteria del nodo sinusal, la arteria del mioma B y la arteria descendente posterior. La circunfleja da ramas marginales y la descendente anterior ramas septales. Todo, así como hay un sistema arterial coronario, hay un sistema venoso. Toda esta sangre se recoge en el sistema venoso y desemboca en el seno coronario, en la aurícula derecha. La inervación del corazón. El corazón está inervado por el sistema nervioso autónomo, a cargo del simpático y el parasimpático. ¿Sí? Existen fibras aferentes que están en el núcleo del tracto solitario y en el núcleo dorsal del vago. Hay fibras aferentes que inervan el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, de ahí que lo que viene a través del simpático lo estimula y a través del parasimpático lo inhibe. El parasimpático viaja a través del décimo par. Entonces, ¿cuáles son las características de estas células del sistema de conducción? Hablamos de las características del músculo, hablamos de características de las células musculares, hablemos de las características de estas células del sistema de conducción eléctrico del corazón, del sistema autónomo. Su característica principal es el automatismo, ¿no? Producido por las células
marcapasos del corazón, las células nodales, estas en el nodo sinusal. ¿Qué quiere decir automatismo? Que son capaces de iniciar su propia despolarización. Se debe a que hay un ingreso lento de calcio, ¿no? Entonces, esa corriente continua del flujo de iones hace que sea automática las células y se despolarizan automáticamente. Carece de fase 1, de fase 2 y fase de reposo. Y su potencial de reposo no es tan negativo, es en menos 60 en promedio. Como vemos acá, potencial de reposo menos 60, menos 70, carece de fase 1, 2, fase de reposo, no es recto, tiene una pendiente, hay un flujo permanente de iones, no es como la otra célula que está permanente así recto, esperando un estímulo. No, acá siempre hay flujo de iones y se inicia nuevamente otro estímulo. Otra característica es la excitabilidad. ¿Qué significa la excitabilidad? Es la capacidad de la célula cardíaca de responder a un estímulo. O sea, aparte de que lo genera, puede responder a un estímulo. Depende de la intensidad del estímulo. Hay células que son poco excitables y necesitan un gran estímulo, y hay células que son muy excitables y necesitan un poco estímulo. Las células del nodo AB son autoexcitables, ¿no? Debido a la permeabilidad inherente a los iones sodios y calcios. Por ejemplo, este es un estímulo, no logró despolarizar a la célula, acá hay otro estímulo mayor, no logró despolarizar la célula, y acá hay un estímulo mayor y genera un potencial de acción. Esto de aquí es el potencial umbral, a partir del cual se genera, ¿no? Otra característica es la conductividad, que es la capacidad de la célula cardíaca de conducir un estímulo, ¿no? O sea, no solamente de que se despolarice esa célula, sino que continúe despolarizando el resto de células en conducir el estímulo. Depende de la despolarización secuencial de las células, y la velocidad de conducción más rápida es a nivel de las fibras de Purkinje, como hemos visto en el cuadro previo. Otra característica de las células es la refractariedad. Hay un periodo refractario absoluto, un periodo refractario relativo, ¿sí? Y como les expliqué, el periodo refractario absoluto, por más que haya un estímulo, no despolariza a la célula. Y el periodo refractario relativo, periodo en el cual la célula relativo puede responder de manera inadecuada, porque no es la mitad, pero sí hay un estímulo muy intenso, ¿sí? ¿Qué corresponde? Vamos a ver. El periodo refractario absoluto ocupa la fase 0, 1 y 2 y el inicio de la fase 3 del potencial de acción, mientras que el periodo refractario relativo corresponde a la fase 3 y la fase 4 de reposo, y en el electrocardiograma a la parte descendente de la onda T. Vemos acá, miren, este es un potencial de acción, ¿sí? Vemos que de acá hasta acá es el periodo refractario absoluto, fase 0, 1, 2, el inicio de la 3, periodo refractario relativo, la fase 3, y acá la fase de reposo ya es en la célula está susceptible a ser estimulada por cualquier estímulo, ¿no? Y la relación que tiene con el electrocardiograma es que el periodo refractario absoluto es hasta la cúspide de la onda T, y el periodo refractario relativo hasta donde termina la onda T. Esta es la relación con el electrocardiograma. Bueno.